Ya. Ok. Saludos, muy buenas tardes. Somos el grupo número 2. Hoy vamos a estar hablando sobre la teoría, ¿verdad? Sobre las caracterizaciones de los heat exchangers. Mi nombre es Ricardo González y mis compañeros son Gabriel Colón, Antonio Peña y Alberto Coto. Nuestro outline, básicamente lo que tenemos es el objetivo, introducción. Tenemos una teoría. Dentro de esta teoría vamos a estar tocando algunos puntos sobre los que veremos próximamente. También tenemos la conclusión y lo que es la referencia. Básicamente los objetivos de este experimento, como mencioné anteriormente, es la caracterización de diferentes tipos de intercambiadores de calor y el efecto de los caudales de fluido, los cambiadores de temperatura y la dirección de flujo en el rendimiento del intercambiador de calor. Pues una introducción corta, ¿verdad? Básicamente sobre la teoría de este experimento, ¿verdad? Que son los intercambiadores de calor, son dispositivos diseñados para transferir calor entre dos o más fluidos de diferentes temperaturas, ¿verdad? Esto es dependiendo del tipo de intercambiador de calor empleando. El proceso de transferencia de calor puede ser de gas a gas, de líquido a gas o de líquido a líquido y ocurrir a través de un separador de sólidos, ¿verdad? Que evita que se mezcle lo que son los fluidos o el contacto directo con los fluidos. La intención de este experimento es caracterizar tres tipos de diferentes intercambiadores de calor. Pues uno de ellos básicamente es el de calor de carcasa y tubo, un intercambiador de calor de placas y un intercambiador de calor de tubo concéntrico. Estos son los tres tipos, ¿verdad? El intercambiador de calor de tubo concéntrico no está disponible para la ejecución sobre este proyecto, por lo tanto se excluirá del alcance del experimento. Continuando con la teoría, la verdad, tenemos como generalmente una definición general, que es un intercambiador de calor, ¿verdad? De calor es un dispositivo que se utiliza para transferir energía térmica, entalpía, entre dos o más fluidos. ¿Verdad? Entre una superficie sólida y un fluido, o entre partículas sólidas y un fluido, ¿verdad? A diferentes temperaturas y en contacto térmico. En los intercambiadores de calor generalmente no hay interacciones externas de calor y trabajo. Las aplicaciones típicas amplían el calentamiento y enfriamiento de una corriente de fluido de preocupación, ¿verdad? Y la evaporación o condensación de corrientes de fluido de uno o varios componentes. En otras aplicaciones, el objetivo puede ser recuperar o rechazar el calor o esterilizar, pasteurizar, fraccionar, destilar, concentrar, cristalizar o controlar un fluido de proceso. Algunos ejemplos comunes de intercambiadores son los que los podemos ver también son los radiadores de los carros, condensadores, evaporadores y precalentadores de aire en torres de enfriamiento. A continuación los dejo con mi compañero que va a estar discutiendo un poco más sobre la teoría. Bueno, como podemos observar, hay tres tipos básicos de intercambiadores de calor según cómo va el flujo dentro de ellos. El primer intercambiador que tenemos es el parallel flow, que como vemos en la imagen, los dos fluidos entran por el mismo extremo y salen en el extremo opuesto. Viajan paralelo a través de todo del intercambiador de calor. En el centro tenemos los intercambiadores de los counterflows, que los fluidos entran por extremos opuestos. Aunque viajan paralelos, entran por extremos opuestos. Y tenemos, por último, los crossflow, que se caracterizan porque los dos fluidos entran a 90 grados al intercambiador de calor. Próximo slide. Bueno, ahora vamos a estar hablando del balance de energía. Como podemos ver en la presentación, cuando los fluidos pasan por el heat exchanger, el fluido frío absorbe energía del fluido caliente. Estos heat rates para ambos fluidos se pueden expresar matemáticamente por las siguientes ecuaciones, donde para el fluido caliente tenemos que el heat rate sería igual
al flujo másico por el calor específico, por el cambio en temperatura del fluido caliente. Y sería lo mismo para el fluido frío. Realizando un balance de energía a todo el intercambiador de calor y considerando una superficie externa adiabática, se encuentra que el heat rate del fluido caliente va a ser igual al del fluido frío. Sin embargo, existen pérdidas por lo que se produce la siguiente relación. Las pérdidas en el heat rate serían igual al heat rate del fluido caliente menos el heat rate del fluido frío. Y la eficiencia se puede calcular con la siguiente ecuación, que sería la eficiencia sería el heat rate del fluido caliente sobre el heat rate del fluido frío por 100. Ahora los dejo con mi compañero Gadiel. Digo, Anthony. Ok, vamos a estar hablando de la eficiencia de las temperaturas, como estaba mencionando el compañero Heriberto. Y tenemos aquí que una medida útil del rendimiento del intercambiador de calor es con la eficiencia de la temperatura de cada flujo del fluido. Esto se puede hacer comparando el cambio de temperatura de cada flujo con la mayor diferencia de temperatura entre ellos. Entonces, como mi compañero estaba demostrando en la ecuación pasada, estas serían las fórmulas de eficiencia para caliente y para el frío. Seguimos con Gadiel. En la diferencia de temperatura medida logarítmica, dado que la diferencia de temperatura no es constante a lo largo del intercambiador de calor. Para cuantificar la tasa de transferencia de calor, se considera una diferencia de temperatura promedio llamada LMTD y expresada de la siguiente manera, como se expresa en la fórmula. El LMTD es un promedio logarítmico de la diferencia de temperatura entre las corrientes frías y calientes en cada extremo del intercambiador. Cuanto mayor sea el LMTD, más calor se le transfiere. El uso surge directamente del análisis de un intercambiador de calor con caudal constante y propiedades térmicas de fluido. Siguiente slide, por favor. Ok. En el coeficiente de transferencia de calor global, que es el siguiente, el coeficiente de transferencia de calor de general está influenciado por el grosor y la conductividad térmica de los medios a través de los cuales se transfiere el calor. Cuanto mayor sea el coeficiente, más fácilmente se transfiere el calor desde su fuente al producto que se está calentando. Puede determinarse mediante la siguiente ecuación, donde la U equivale a la transferencia de calor en general. La Q es básicamente la tasa de transferencia de calor. La A es el área de superficie de transferencia. Y delta T es la diferencia de temperatura media logarítmica. Ok, para los intercambiadores de calor de carcasa y tubos, la A es básicamente pi por diámetro, que es el área, que esto equivale el diámetro medio, equivale a medio que se multiplica por el diámetro externo más el diámetro interno. Ok, conclusión. Se espera que los datos recuperados de la ejecución nos ayuden a caracterizar el comportamiento de los diferentes tipos de intercambiadores de calor, determinando lo siguiente: la eficiencia para las diferentes temperaturas, el rendimiento con las diferentes direcciones de flujo, calcular el coeficiente de transferencia de calor global, el efecto sobre el rendimiento del intercambiador de calor mediante el caudal másico y el gradiente de conducción. El factor de corrección LMTD, las relaciones NTU, que es el método de transferencia de unidades, y efectividad. Sería la referencia.
Gracias por su atención.